Esta quizás es una de las capitales de provincia menos conocidas de toda España. Sin embargo, resguarda un patrimonio monumental impresionante. Acompáñame a recorrer esta bella ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Lleida. Llegar a Lleida es muy sencillo, ya que está unida por trenes de alta velocidad tanto a Barcelona como a Madrid, y en menos de una hora se llega a Barcelona y en un poco más de una hora y media, si no me equivoco, a Madrid. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy en la calle, vamos a iniciar a visitar Lleida. Estoy un poco cansado, así que me verán con una cara terrible, pero nada, vamos a iniciar desayunando y luego empezamos a recorrer la ciudad. Para desayunar lo hacemos en una pastelería que se llama Sugar, que es mi favorita en toda Lleida. Hacen unos croissants de chocolate espectaculares, unas pastas secas, todo aquí está buenísimo. Y nada, me pedí mi croissant de chocolate, un cafecito con leche para tener energía después de trabajar toda la noche para recorrer la ciudad. When you say I'm sorry, it's melting me down. La ciudad de Lleida es una ciudad muy antigua cuyos orígenes se remontan a antes del Imperio Romano. Su nombre significa villa fortificada en idioma íbero, y es que esta fortaleza que ven acá ha sido el icono y el origen de la ciudad desde antes del periodo romano. Los romanos fundan aquí una ciudad llamada Ilerda, y posteriormente esta misma ciudad pasa a ser cristianizada en el siglo V y luego pasa a manos árabes. Es reconquistada en el año de 1149 y desde entonces pasa a ser un importantísimo cruce comercial en Cataluña. We both said too much with no meanings at all. Angry at ourselves to leave each other a bit black. Lamentablemente durante la década de los 70 fue demolido todo el barrio antiguo de Lleida, quedando solamente algunos vestigios de este lugar, y es por eso que hoy van a encontrar en esta zona puros edificios modernos. Sin embargo, también tiene mucha vida y vale la pena recorrerlo. Yeah, different, I see different things. I said I saw the sunrise. You corrected the moon died, leaving me to cry. Una de las iglesias que deben venir a conocer en Lleida es la iglesia de San Joan, o la iglesia de San Juan, que es una iglesia que data de apenas del año 1900, pero que su interior está construido en estilo neogótico y está hermoso. La iglesia sí que existe desde hace casi 1000 años, pero fue derribada luego de la revolución de 1868. El interior está espectacular y resguarda algunos retablos de madera muy bonitos. Next day, I don't know who you are, but when you say I'm sorry. Y esta plaza es la Plaza de San Joan. Esta iglesia que ven acá es la iglesia de San Joan que les acabo de mostrar, y este es el espacio público más importante de acá de Lleida, y además tiene una vista preciosa de la Seu Vella, que es el monumento más importante de la ciudad. Detrás de mí pueden ver el Arco del Puente, que es el último vestigio que queda de la muralla medieval de acá de Lleida. Fue construida durante el siglo XV, sin embargo fue reformada durante el siglo XVIII, y la verdad es uno de los puntos más bonitos de la ciudad. When you say I'm sorry, it's melting me down. I said I saw the
moderno de la ciudad. El palacio está hermosísimo, aunque la fachada fue reconstruida durante el siglo XIX, pero pueden visitar en el sótano un museo donde se muestran algunos de los descubrimientos arqueológicos que se llevaron a cabo en este palacio entre las décadas de los 60 y de los 80. Entre ellos se encuentran algunas construcciones romanas que se encontraban justo al lado del río Segre. Oigan, está muy espectacular la visita a los sótanos de acá de la Paería, porque la verdad es que los salones que se ven en las excavaciones están impresionantes y también ven parte de lo que es no solo la ciudad romana, sino también de la ciudad medieval árabe. Por acá pueden ver algunos grafitis y bajorrelieves que datan de los siglos XVI al XVII. En esta zona está bastante oscura y es que ya no se permite el paso, pero se ven impresionantes las arcadas y la madera del edificio en la parte superior. Otro bonito edificio para visitar acá en el centro histórico de Lleida es el antiguo Hospital de Santa Ana, que data de los siglos XV al XVI y que tiene en su patio interior una escalinata de piedra que está preciosa. Además me dijeron que se puede subir a la biblioteca, vamos a ver si es tan bonita como me dicen las chicas. Y además también tienen una pequeña exposición fotográfica que me imagino que es itinerante y que irá cambiando regularmente, pero que los techos son de estilo gótico, están bellísimos. La Catedral Nueva de Lleida fue construida a partir del año de 1761 y fue terminada en tan solo 20 años. El interior está bastante enorme y es hermoso, tiene 3 naves y una también que lo cruza, y en la parte posterior hay varios retablos muy bonitos que se pueden visitar. Vale mucho la pena la visita, aunque no es tan famosa como la Catedral Vieja. Esta es la catedral que se encuentra en funcionamiento. La ciudad de Lleida creció entre el turó donde se encuentra la catedral y el río Segre, que está muy cerquita, así que el espacio es muy estrecho y es por esto que la ciudad tiene muchas cuestas, incluso hay varios sitios donde hay ascensores y escaleras mecánicas para poder ascender. Después de la Catedral Vieja, el mejor ejemplo de estilo románico acá en Lleida es la iglesia de San Lorenzo, que es esta bella iglesia que está detrás de mí. Una iglesia de una sola nave que resguarda algunos preciosos retablos de los siglos XIV, XV y XVI y que tiene una torre románica hermosísima que vale mucho la pena visitar. El Museo de Lleida es un edificio muy moderno que resguarda una importante colección
colección de descubrimientos arqueológicos, además también una colección diocesana con obras de arte que provienen de diversas iglesias de acá de la ciudad. El edificio fue construido sobre los restos de un antiguo convento, así que van a poder algunos de los vestigios que quedan de este edificio. La primera parte de la exposición está dedicada a la prehistoria y aquí encuentran fósiles de algunos homínidos de hace muchísimo tiempo atrás, además también ejemplos de armas y objetos que utilizaban. Miren, por acá vemos un cráneo de un Australopithecus africanus, un homínido de aproximadamente 3 a 2 millones y medio de años. Miren, por acá vemos cráneos del famoso Neandertal. Y por acá tenemos una reproducción de la tumba de Minferri que se encuentra en la Garriga. Y aquí hay una mujer gestando. Miren, mis chamos, por acá hay unas inscripciones en ibérico, que es una escritura misteriosa, si se puede llamar así, ya que se puede leer, pero no se puede entender lo que dice, ya que no hay forma de saber qué significaban las palabras. Miren esta belleza de mosaico que tenemos acá. Proviene de la Villa Romeral y está impresionante. Detrás de mí pueden ver el bautisterio de Bovalar, un bautisterio por inmersión que data de aproximadamente el siglo VI después de Cristo, así que es antiquísimo. También aquí van a poder ver vestigios del dominio árabe en la zona, que, como les dije, estuvieron por acá durante 400 años. Miren, por acá ven una reproducción de la Biblia de Lleida que data del siglo XII y es enorme. Murales que ven acá provienen de la Pía Almoina de la Seu Bella de acá de Lleida. Están hermosísimos, están en muy buen estado. Miren, mis chamos, por acá está el trono prioral de Blanca de Aragón y Anjou, que data nada más y nada menos que del siglo XIV. Estas espectaculares pinturas que vemos acá son los fragmentos del antiguo retablo de la iglesia de San Joan, la anterior, no la que les mostré, y están impresionantes. Miren, por acá tenemos unos cuadros preciosos que ya datan del Renacimiento y que fueron hechos por Roderick de Sajonia. Espectaculares. La última parte de la exposición del museo está dedicada al Renacimiento y al Barroco. Son obras diocesanas que provienen de las iglesias de los monasterios de Lleida, ya que muchos de ellos fueron cerrados posterior a la desamortización.
Y de esta parte de la exposición lo que más me gusta es que se conservan algunas de las capillas, como esta en la que me encuentro, que está decorada hermosísima y que es la capilla de Santa Teresa de Jesús. Miren, esta pintura que tenemos acá es Beatriz van Emena y fue realizada por el famosísimo Anton van Dyck. Esta es una de las pinturas más hermosas de todo el museo. Es Cristo crucificado de Alonso Cano. Oigan, mis chamos, me estaba muriendo de hambre, así que paramos en un restaurante que se llama Click Menú. Está muy cerca del Castillo Templario y como voy de camino allá, pues me va bastante bien. Y me pedí un menú que no está tan barato, la verdad, cuesta 17 euros, pero aparentemente está muy bueno. Y también tiene la opción de pedir solo uno de los dos platos y tiene mejor precio. O también un menú brunch que es hasta la 1:45. Vamos a probar a ver qué tal está la comida. Otra de las visitas imprescindibles acá en Lleida es al Castillo Templario de Gardeny, un castillo que data del siglo XII y que fue establecido acá por la Orden de los Templarios cuando se intentaba reconquistar la zona de Lleida a los sarracenos. Este castillo está muy bonito, es de estilo románico. Al inicio le van a poner un audiovisual que dura como 20-25 minutos, así que vengan con tiempo porque a nosotros prácticamente nos sacaron, nos dejaron nada más 10 minutos para ver el castillo y mientras pasamos como media hora viendo el audiovisual, que igual está interesante, pero bueno. Tienen varias áreas que pueden ver, pueden visitar una cisterna, pueden ver algunos modelos que muestran un poquito cómo era la vida de los templarios en esa época y además pueden visitar la iglesia y una terraza mirador que está espectacular. Además también puedes subir a la terraza mirador que tiene una vista espectacular de la ciudad de Lleida con la Catedral Vieja, que desde la Catedral Vieja obviamente no la van a poder ver y la vista está muy buena. Iglesia de Santa María de Gardeny, la iglesia conventual que establecieron los templarios acá en el castillo de Gardeny, y la verdad está muy bonita, está en estilo romántico, bien sencillita, con pocas decoraciones, pero vale mucho la pena venirla a ver. Ok, mis chamos, me trajeron a comerme una tartita y a tomarnos algo en un café que se llama La Forastera, que me prometieron que está muy bueno. Así que tienen ese compromiso mis amigos. Saluden. Hola. Si está malo, bueno, ellos tienen la culpa, ¿ok? Mira, mis chamos, volvimos a Lleida y esta vez para grabar el monumento más importante y conocido de acá de la ciudad, que es la Seu Bella. Está lloviendo, así que voy a resguardarme y vamos a mostrarles este bello lugar. Y ya entramos a la Seu Bella, que es la Catedral Vieja de acá de Lleida. Se encuentra ubicada en el Turó de la Seu, que es una pequeña elevación, una colina que está en el centro prácticamente de Lleida. Este era el foco urbano de la ciudad. Sin embargo, luego por razones obvias se ubicaron más abajo porque era más sencillo todo. Esta fue construida entre los siglos XII y XV y tiene un estilo que es una mezcla entre el románico y el gótico. Es como románico tardío y se cree que fue construida sobre una antigua mezquita que se encontraba en este lugar. Aunque para su construcción se reunieron a los mejores artistas de la época, llama la atención que la verdad es que faltan adornos, no es muy colorida, y esto es porque durante el siglo XVIII fue utilizado como cuartel durante la Guerra de Sucesión y luego más adelante, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado también como campo de concentración.
Oigan, mis chamos, el claustro de la catedral está preciosísimo y algo que es muy curioso es que cada uno de los arcos que van a ver acá son diferentes, no hay dos iguales, está impresionante la vista. Y quizás la visita estrella aquí en la catedral es subir a su campanario de 60 metros de altura y que para acceder a ella hay que subir 238 escalones y ustedes saben lo enemigo que yo soy de las escaleras, así que vamos a ver si llego hasta arriba y si la brisa me lo permite porque está lloviendo y no está fácil la cosa. Ok, mi chamo, ya iniciamos una escalera en caracol. Y las rodillas hoy no me están ayudando muy bien, pero ya les cuento a ver si está difícil o no. ¿Cómo vas por ahí, Armandito? Muy bien. Bueno, vamos. Ver. Miren, mis chamos, en los bloques de piedra van a encontrar estos grafitis que fueron hechos por los constructores de la catedral. Miren, por acá está una de las campanotas con las que cuenta la Seu Bella de acá de Lleida. Está enorme, mis chamos, ¿eh? Ya llegamos, mis chamos, y la verdad está pesado, pero pensaba que era peor. Y nada, vamos a disfrutar de las vistas de Lleida desde acá, desde el campanario de su catedral vieja. Miren, mis chamos, por ese elevador que ven allí pueden acceder a la catedral sin tener que subir a fuerza toda esa altura que tiene el Turó. Miren, en este paseo por Lleida me está acompañando mi amigo Armandito. Salúdanos, Armando. Hola, hola. Él me está mostrando por acá la Seu y también, bueno, lo estaremos viendo en algunas otras colaboraciones que vamos a hacer. ¿Vamos a ver la catedral por dentro? Vamos a ver la catedral. Vamos para allá. El interior de la iglesia sorprende porque la verdad es que es muy bonito, pero está prácticamente vacío. Se ha perdido la mayor parte de las decoraciones en las sucesivas guerras por las que ha pasado la iglesia. Vale mucho la pena descubrir, por ejemplo, que el interior de la iglesia está principalmente construido en estilo románico. Sin embargo, hay como una transición al gótico porque los arcos en la parte superior son así apuntalados, ojivales, como son típicos de las catedrales góticas. Además, hay varias capillas donde van a encontrar relieves y esculturas muy bonitas e incluso algunas pinturas del periodo medieval que están en muy buen estado de conservación. Miren, mis chamos, por acá pueden ver algunos detalles de la cornisa románica de la puerta de San Berenguer. Miren, y por acá también van a encontrar varias tumbas, como esta que debe pertenecer a algún obispo de Lleida por el escudo con el que cuenta. En el altar mayor van a encontrar una serie de pinturas murales que narran la pasión de Cristo, que está espectacular, y además también se encuentra la piedra fundacional de la iglesia que se colocó en el año de 1203. Y esta quizá la capilla más bonita de acá de la catedral, la capilla de Santo Tomás, que fue construida entre los siglos XIII al XVI y que cuenta con espectaculares pinturas murales. Destacan estos
decorados andalusíes que nos demuestran el pasado islámico que tuvo acá Lleida, pero también en la parte alta se encuentran frescos que representan a la Virgen y la vida de Jesús. Miren, mi chamo, y por acá pueden ver algunos restos de relieves y de pinturas originales de la catedral. Y les cuento que el valor de la Seu Bella es tan grande que se encuentra en la lista indicativa para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que tiene chance de estar en la lista, aunque bueno, todavía no tenemos una respuesta. Aquí también se encuentra el Castillo de la Suda o Castillo del Rey, que es este que está detrás de mí, que lamentablemente no se puede visitar durante semanas, solamente abre sábados y domingos. Pero bueno, he leído que no hay tanta cosa, pero que lo más bonito es recorrer sus murallas, que son gigantescas. Ok, mis chamos, vinimos a comer en un restaurante venezolano que se llama Tepuy. Está muy cerca del centro de acá de Lleida, ¿no? Sí. Y aquí, ¿qué es lo que nos vamos a pedir? Yo 2 empanadas de carne mechada. Y yo también 2 empanadas porque es que con una nunca es suficiente. Y nada, el sitio está bien a gusto, ¿eh? Está bonito y tienen también como una zona de pastelería y croissancitos, pasticas secas. Y nada, vamos a ver qué tal están las empanadas por acá. Son las mejores empanadas venezolanas acá en Lleida, de la señora Carolina y su hija. Pues fíjate, ¿eh? Nos están dejando en alto aquí. Tepuy. Miren, mi chamo, en este momento me encuentro en el depósito Pla del Agua de acá de Lleida, un sitio espectacular y sorprendente. Se trata de un depósito de agua que construyeron entre los años de 1784 y 1792 y que servía para abastecer de agua a la ciudad. Esto tuvo un funcionamiento aproximadamente unos 200 años hasta que a finales de los años 70 cerró porque ya estaba en desuso y empezaron las visitas turísticas a este sitio. Cuando bajan, el sitio es enorme y es muy sorprendente. Miren esto, espectacular. Además, la visita es gratis. Esa escalera que fue por donde bajamos es una de las 2 escaleras con las que contaba el depósito de agua. En la segunda, hoy en día se encuentra el elevador. Oigan, mi chamo, está espectacular el depósito del agua, está muy inesperado y me gustó muchísimo la visita. Vale mucho la pena que vengan y que se dediquen un par de minutos porque tampoco es una cosa que vaya a durar horas aquí dentro para visitarlo. Tengan mucho cuidado, utilicen las caminerías porque hay bastante barro en los alrededores, que es agua que se va acumulando acá porque para eso está diseñado y puede ser un poquito resbaloso, pero de resto vengan a disfrutar de este lugar. Bueno, mis chamos, vinimos a comer en un restaurante que se llama Encanto. Es una cafetería muy famosa acá en Lleida y es colombo-venezolana. Y tenemos unas delicias buenísimas como la cachapa, que saben que me encanta. Y tenemos empanaditas también que vamos a probar a ver qué tal están, que me han dicho que están buenísimas. Desde aquí quiero despedir este video, espero que les haya gustado Lleida tanto como a mí me ha gustado. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chavos.